Bien, chicos, vamos a hablar hoy sobre nociones de la Constitución, porque fíjense que no existe un concepto unívoco de la Constitución. Aristóteles la enunció como el ordenamiento de las magistraturas de la ciudad, Simón de Semondi como la manera en que se ordena la convivencia de la sociedad, Kelsen como la ley de leyes que brinda soporte al sistema jurídico, Smith como la expresión concreta de la unidad política de los estados, Haberle como un producto cultural y esta anfibología se debe, según Guastini, a los disímiles significantes que ha tenido el constructor, la formación del poder político, ordenamiento del régimen liberal, regulación de la sociedad, norma fundamental del sistema jurídico, ley formal y solemne, expresión del poder constituyente, norma primaria legitimadora, ley que prescribe el procedimiento de creación normativa. Bueno, puede añadirse que el entendimiento de qué es, qué contiene y qué hace la ley de leyes guarda relación con la precomprensión que se tenga de esta. El liberalismo decimonómico elaboró a la ley de leyes como un documento, a la Constitución, que legitimaba, organizaba y racionalizaba el poder político público y que reconocía los derechos naturales. En ese marco se concibió como estatuto de poder y la libertad como una función político-jurídica y se estableció un enfoque racional normativo que la delineó como norma suprema que de manera total, exhaustiva y sistemática regulaba al Estado. Este pensamiento inició con Laban y Jelinek y tuvo su exponente en Hans Kelsen. Decía Kelsen, la Constitución es la razón por la cual las leyes son normas válidas. En ese sentido, la Constitución es una norma de mayor jerarquía que las normas representadas por las demás leyes. Las leyes escritas y consuetudinarias se basan en la Constitución en el mismo sentido en el que las decisiones de los tribunales, es decir, las normas individuales que los tribunales establecen, se basan sobre leyes. La crisis del liberalismo económico y político de los años 30 propició la conformación del estado de bienestar. En su marco se edificó el modelo de constitución social que redefinió el rol de esta al considerar que no solo debía de establecer asépticamente las reglas del juego político, sino además contemplar mecanismos para controlarlo, definir estándares de su ejercicio e incidir en la ordenación de la sociedad, pero también de la economía. Se configuró pues una concepción abierta y material de ley fundamental que la proyectó como un documento ordenador de la sociedad en su conjunto con función jurídico-política, social y económica. De este constitucionalismo social emerge el paradigma neoconstitucional, contornándose una noción omnisciente, cultural y axiológica de Carta Magna. ¿Por qué? Por la amplitud de su contenido y porque ordena a la sociedad mediante reglas y principios. La ley suprema, la Constitución, se proyecta como una función invasiva, hegemónica, instrumental, permeando el ámbito público y privado y ejerciendo supremacía y marcando el derrotero de la sociedad. Supone que no hay un problema medianamente serio que no encuentre respuesta o cuando menos orientación del sentido en la Constitución. Ahora, la idea de supremacía se encontraba implícita en la concepción racional normativa que se configuró en el siglo XIX. Bueno, en el texto norteamericano lo dice la sección 2 del artículo cuarto, pero el principio de supremacía constitucional fue estructurado definitivamente en 1803 por la Judicatura norteamericana, acontecimiento reconocido en todo el mundo, chicos, por la contribución más grande que hiciera Estados Unidos al arte del gobernar, la principal aportación del concepto moderno de Estado de Derecho. La concepción de que existen principios superiores que ordenan a la sociedad y que no deben de ser quebrantados se puede rastrear desde la antigüedad. Y un momento referente puede ser la formulación que ocurrió en Inglaterra en 1610 en el caso del Dr. Thomas Bonham contra el College of Physicians, el Colegio de Psicólogos, solventado por el juez Edward Coke, que argumentó que la prevalencia del jus comune devenido del corpus juris civile, el corpus juris canonici sobre los actos del Parlamento. Pero en el siglo XIX, en el contexto de la formación de la nación norteamericana, la idea fue desarrollada por Alexander Hamilton, uno de los padres federalistas. Pero
decimos que Norteamérica dio ese gran salto el 24 de febrero de 1803 con John Marshall, cuarto presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, construyó el principio de la mítica sentencia del caso Marbury contra Madison. La litis se suscitó por la demanda interpuesta por William Marbury, Dennis Ramsey, Robert Townsend Howe y William Harper contra James Madison, que era el secretario de Estado del presidente Thomas Jefferson, por no entregarles la notificación que los habilitaba como jueces de paz. Los demandantes eran parte de las decenas de funcionarios judiciales que el presidente saliente John Adams nombró la noche antes de culminar su mandato y solicitaban que la Suprema Corte emitiera un writ of mandamus que obligara al Ejecutivo a entregarle sus nombramientos. La institución proveniente de este mundo anglosajón implicaba un apremio de un tribunal superior a otro inferior para que ejecutara un acto al cual estaba obligado o se abstuviera a realizar alguno contrario al derecho. La sentencia reconoce el derecho de los peticionarios, pero a la par declara la imposibilidad de satisfacer la solicitud, arguyendo que la Suprema Corte no estaba facultada para ejercer un writ of mandamus contra el Ejecutivo y que la ley de la Organización Judicial de 1789 y la Judiciary Act de 1801, que regulaban la Constitución, eran contrarias a las atribuciones del Poder Judicial refrendadas en el artículo tercero. La decisión, además de contradictoria, fue curiosa, porque la mencionada ley judicial de 1801 fue firmada por Marshall en su condición de secretario de Estado y había sido empleada como fundamento por la Suprema Corte en los casos United States contra Lawrence en 1794 y United States contra Peter en 1795. Por ello, se señala que el fallo fue una estrategia del Chief Justice Marshall para evitar enfrentarse al Ejecutivo y crear un precedente de debilidad que afectará al Poder Judicial. Lo trascendente de esta sentencia de Marbury contra Madison fueron los siguientes. Número uno, se le da un valor jerárquico de la Constitución como documento resultante del poder constituyente originario. Número dos, se le da la función de la judicatura de interpretar la ley y aplicarla al caso que ventila. Número tres, prevalece que la ley superior sobre la inferior y de la Constitución sobre la totalidad del ordenamiento jurídico, y en caso de conflictos entre normas, el juez tendrá que escoger cuál es la aplicable al caso concreto y en situación de contraposición entre la ley fundamental y una ley ordinaria, la única solución posible es a favor de la primera. Cuarto, existe una limitación del poder político público a la normativa constitucional. La actuación inconstitucional de un órgano de poder público es inválida y carece de fuerza obligatoria. Este razonamiento fue retomado hasta 1857 en el caso Dred Scott contra Stanford, que fue resuelto por la Corte Suprema. El caso consistió en el reclamo de libertad del esclavo Dred Scott al trasladarse su dueño a Illinois, donde estaba prohibida la esclavitud a tenor del compromiso de Missouri. A partir de entonces, el principio se convirtió en un leading case de la jurisprudencia. Se ha reconstruido en la contemporaneidad la noción al sostenerse que no, el principio de supremacía no es solo un principio sobre el que descansa el ordenamiento jurídico y político de un país, sino además, chicos, es un derecho fundamental, el cual se expresa en la prerrogativa del ciudadano a exigir que se respeten los postulados constitucionales.